Repitan conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía, donde vamos a orar de una manera especial por la salud corporal y espiritual de los niños, de nuestras familias, por los niños enfermos del mundo entero, por los niños que sufren de cáncer, de alguna enfermedad difícil o terminal. Quiero invitarles para que pongamos en el altar de Dios esas intenciones, que sea Dios el que pase sobre ellos su mano sanadora y que sepamos pedirle al Señor, porque a veces no sabemos pedirle a Dios, y ahí es donde está el detalle. Dios nos puede conceder y Dios quiere concedernos a nosotros muchas cosas. El detalle es que a veces no sabemos pedirle ¿a quién? A Dios. Dice el Evangelio: porque sin mí nada pueden hacer. A veces queremos hacer las cosas por nuestra propia fuerza, queremos hacer las cosas por nuestra propia voluntad, pero sin Dios, dice la palabra, nada podemos. Sin Dios nada podemos hacer. Así de sencillo. Todo lo hacemos en Dios y sin Dios nada podemos hacer. Isaías capítulo 33, versículo 2, nos hace a nosotros una invitación. Que en tiempos de angustias, en tiempos difíciles, no podemos apartarnos de Dios. Fíjense lo que dice Isaías 33, 2. Yahvé, ten compasión. ¿Qué tenemos que decirle al Señor? A ver, levante la mano los que vinieron a misa. Muy bien. A ver, vuelvo a leer. Yahvé, ten compasión. ¿Qué tenemos que pedirle a Dios? Compasión. Que el Señor tenga compasión, que el Señor tenga misericordia, que el Señor nos perdone, porque nosotros somos muy infieles. Nosotros somos muy infieles a Dios. ¿Cuántas veces nosotros pasamos el día y no oramos? ¿Cuántas veces pasamos el día y no le damos gracias a Dios? ¿Cuántas veces llega el domingo, por ejemplo, y a veces no vamos a la misa? Pero cuando hay una enfermedad, cuando hay un problema, cuando hay una dificultad, cuando pasa algo en nuestra familia, ¿a quién acudimos? A Dios. Entonces, toca decirle al Señor: Señor, ten misericordia. Tenga misericordia de nosotros. Mire lo que sigue diciendo. Pues en ti esperamos. Porque en ti, ¿qué cosa? Esperamos. En ti esperamos. Hay gente que no sabe esperar. El detalle: ¿por qué mucha gente no obtiene sanación? ¿Por qué mucha gente no obtiene la bendición de Dios? ¿Por qué mucha gente no obtiene de Dios lo que su corazón anhela? Porque no sabemos esperar. Queremos que sea ya. Señor, yo te pido hoy que me sanes, y automáticamente Dios tiene que sanarme. Dios te va a sanar, pero espérese. No va a ser cuando usted quiera, va a ser cuando Dios quiera. Ese es el detalle. Por eso dice el profeta Isaías: Señor, en la angustia, porque en ti espero. ¿Esperamos realmente en Dios? Hay gente que va a las misas de oración especial por los enfermos, llamadas misas de sanación, y queremos salir de la misa sanados. Sí, Dios te está sanando, pero tienes que esperarte poco a poco, ¿sí? Dios va haciendo la obra. Lo que pasa es que Dios quiere que realmente tú le estés buscando con un corazón sincero. Porque hay gente, yo recuerdo cuando llegó la pandemia, el COVID, a los que le daba COVID allá en Venezuela, por lo menos en mi parroquia, mire, eso entraban hasta de rodillas al templo para que Dios los sanara del COVID. Se sanaron. ¿Y ustedes creen que esos sinvergüenza volvieron a misa? No volvieron. Y dígame, ¿cuánta gente no oró durante la pandemia y le pidió a Dios que le sanara del COVID y Dios lo sanó? ¿Y volvieron a la iglesia? No. Entonces Dios se convierte, ¿saben qué se convierte en Dios para mucha gente? Dios supermercado. ¿Saben por qué? Porque cuando a usted se le acaba el azúcar, ¿dónde va y lo compra? Al supermercado.
pero va y lo compra cuando se le acaba. Entonces, para mucha gente, Dios es un Dios supermercado. Acudo a Dios cuando tengo un problema. Mientras yo no tenga problemas, mientras yo no tenga nada, mientras todo lo tenga perfecto, a Dios no voy a buscar. Miren lo que sigue diciendo el profeta. Sé tú nuestro apoyo. Señor, sé tú nuestro apoyo. Nosotros nos apoyamos en Dios. Nuestra oración es constante para pedirle al Señor fortaleza en los momentos difíciles. Tengo un problema en mi familia, tengo un problema en mi hogar, tengo un problema con mis hijos. ¿Has puesto eso en oración y has creído en la palabra de Dios? ¿Cuánto nos cuesta? Mire, a veces estamos bien perdidos en la vida. Dice Romanos 8:26. Mire cómo San Pablo nos viene a decir a nosotros qué tenemos que hacer. En la angustia, dice el profeta Isaías, tenemos que acudir al Señor y tenemos que esperar en Dios en las angustias, en los momentos difíciles. Si tiene un hijo enfermo, si tiene una hija enferma, confíenlo en las manos ¿de quién? De Dios, y espere que Dios haga el milagro. ¿Por qué nos desesperamos? ¿Acaso nosotros tenemos el poder que tiene Dios? No. Hay que aprender a confiar en el Señor. El problema es que a veces no sabemos pedir. Mire lo que dice Romanos 8:26. Somos débiles. Primera cosa, somos débiles. A veces nos creemos fuertes. Hay gente que se cree fuerte porque tiene dinero, porque tiene coche, porque tiene vida, porque tiene salud. No, somos débiles. Somos débiles. Y a veces somos débiles espiritualmente. Algunos están muertos espiritualmente. Toca resucitarlos. Y para resucitarlo el Señor tiene que hacer algo. Pero a veces no queremos. Mire lo que sigue diciendo San Pablo. Pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. Somos débiles, pero ¿quién viene en nuestra ayuda? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Y Dios te va a ayudar si tú le clamas. Pero si le clamas con sinceridad. Si le clamas con fe. Si le pides a Dios con fe, Dios te va a sanar. Había una mujer que tenía una hija enferma, dice la palabra de Dios, y se fue a buscar a Jesús y le dijo que le sanara a la hija. Y el Señor le dijo: no está bien echarle a los perros los alimentos de los hijos. Y la mujer le dijo: pero los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor le dijo: vete, qué grande es tu fe, tu hija está sanada. Porque creyó en Dios. Porque a pesar de que Dios le puso una prueba y le dijo que no era digna de recibir el pan verdadero, ella no dejó de confiar en Dios. ¿Cuántas veces nosotros venimos y le pedimos a Dios y como no conseguimos nada, qué es lo primero que decimos? Yo no vuelvo más. Yo prefiero ir donde el brujo, porque el brujo sí me va a sanar, porque el diablo también hace milagros. Pero el detalle es que el diablo luego te va a cobrar. Porque cuando usted se muera, su alma no va a ir a Dios, porque usted no creyó en Dios. Va a ir a las manos ¿de quién? De Satanás. Porque usted prefirió creer en el diablo que creer en ¿quién? En Dios. Es que Dios no me hizo el milagro. Es que usted no pidió con fe. Y el detalle entre Dios y el diablo es que Dios va a poner a prueba tu fe. Dios va a poner a prueba tu perseverancia. El diablo no. El diablo te va a dar lo que tú le pidas. Mientras tú le sigas sirviendo, él te va a seguir dando. Así de sencillo. Pero luego te cobra. Luego te cobra. Mira lo que sigue diciendo el apóstol. No sabemos cómo pedir. ¿Qué es lo que pasa? Ahí está el detalle. Señor, quiero ser millonario y ojalá que me gane la lotería. Oye, eres millonario, Dios te dio una vida.
Eres millonario, Dios te dio una familia, Dios te dio hijos, Dios te dio manos, Dios te dio inteligencia, Dios te dio pies. ¿Qué más quiere? Plata, eso es vagabundería, hijo. ¿Sí? Así de sencillo. Porque dice la palabra del Señor: Señor, no me des riqueza porque me puedo alejar de ti. Porque estamos tan preocupados por las cosas del mundo que nos alejamos ¿de quién? De Dios. Entonces no vemos la riqueza que Dios nos ha dado. No sabemos pedir. ¿De qué le sirve a usted tener todo el dinero del mundo y tiene un cáncer? Yo recuerdo un día iba con 2 compañeros. Yo iba manejando, un compañero iba aquí en el medio, el otro iba en la puerta del carro, ¿no? Y el que iba en la puerta del carro llegó y miró hacia afuera y vio como 300 animales juntos, 300 toros. Y dijo: uy, Dios me bendijera con todos estos toros para mí. Y el del medio le contestó: no, yo no le pido toros, yo le pido a Dios que me dé vida, que yo los toros los consigo por mi cuenta. ¿Sí? Y es verdad. Que Dios nos dé vida, que Dios nos dé salud, que Dios nos dé la gana de seguir adelante, pero sepamos pedir. Hoy ustedes vienen a pedirle al Señor. Ahora, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo vinieron a pedirle al Señor? ¿Colocaron todo esto en oración? ¿Le pidieron a Dios que hoy el Señor se manifieste, que Dios haga su obra en medio de nosotros? ¿Vinieron con fe a creer realmente que Dios es capaz de hacerlo? ¿Vinieron dispuestos a colocar eso en manos de Dios? Ese es el gran detalle. ¿Cómo le pedimos a Dios? Señor, yo declaro. Señor, no, nosotros no podemos declarar, no somos dioses, no podemos obligar a Dios. Tenemos que decir como aquel leproso que le dijo al Señor: Señor, si tú quieres, si tú lo deseas, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, si tú lo deseas, puedes sanar. ¿Cuál es el detalle? Que a veces no sabemos pedir. Mire lo que sigue diciendo el apóstol. No sabemos cómo pedir, ni qué pedir. No sabemos cómo pedir. Y a veces no sabemos ni qué pedir. Siga. Pero el Espíritu. Pero hay alguien que viene en nuestra ayuda. ¿Quién viene en nuestra ayuda? El Espíritu Santo. Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo, en la confirmación, en cada sacramento recibimos la gracia del Espíritu Santo. Pero hay personas que no hacen uso del Espíritu Santo. Hay personas que no los guía el Espíritu de Dios. Hay personas que los guía el espíritu de Satanás. Y hay que estar claro en eso. Hay personas que no los guía el Espíritu de Dios. Hay personas que los guía es el espíritu ¿de quién? De Satanás. Por eso dice la palabra: no sabemos cómo pedir, pero hay alguien que viene en nuestra ayuda. Ese alguien tiene nombre y tiene apellido. Se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y mire lo que sigue diciendo. Pero el Espíritu lo pide por nosotros. Él va a pedir ¿por quién? Por nosotros. ¿Por qué el Espíritu Santo va a pedir por nosotros? ¿Quién me da una respuesta? ¿Por qué el Espíritu Santo va a pedir por mí? Son católicos todos. Todos son católicos. Por una sencilla razón: porque Dios me conoce. Si yo no sé pedir y el Espíritu Santo me conoce, Él sabe lo que yo estoy necesitando. Porque Dios me conoce. Aquí la única persona que te conoce a ti y me conoce a mí se llama Dios. Usted a nosotros nos puede engañar, pero a Dios no. Porque nos conoce. Por eso dice: el Espíritu Santo pedirá por nosotros. Pero antes de pedir, el Espíritu Santo va a ver primero cómo es nuestra fe. Ahí es donde el Señor dice: si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿qué haríamos? Moveríamos montañas. La pregunta es: mi fe, ¿qué medida tiene? La mía. Porque a veces decimos: no, aquel padre sí tiene fe, o Petronilo sí tiene fe. No, pero usted,
¿Usted tiene fe? ¿Usted tiene? O sea, ¿en qué medida tienes la fe? Dice la palabra, si la tuviéramos como un granito de mostaza, que es una semilla muy insignificante, seríamos capaces de mover montañas. ¿En qué medida está la fe mía? Mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Con gemidos inefables. Y aquel que penetra los secretos. ¿Por qué el Espíritu Santo va a pedir por nosotros? Porque Él conoce nuestros secretos. En pocas palabras, Él conoce tu vida. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe quiénes hoy realmente vinieron con fe y quiénes son indiferentes. Hay gente que viene a misa a veces como para ver qué va a pasar, qué va a suceder, pero no vienen con fe. Y qué triste, ¿no? Qué triste cuando hay gente que va a la misa y va sin fe. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No tener fe. No creer que el Espíritu Santo sea capaz de concedernos a nosotros lo que nuestro corazón anhela, lo que nuestro corazón desea. No me pierda la cita, ¿no? Dice el Salmo 23, si mal no recuerdo, Dios te da lo que anhela tu corazón. La pregunta es, ¿qué estamos o qué hay, en mi corazón? ¿Qué hay en mi corazón? Vuelvo a leer la cita completa desde el 26. Somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros con gemidos inefables. Y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones. Que conoce los secretos más íntimos. Esos secretos que no sabe ni su marido, que no sabe ni su mujer, que no sabe ni sus hijos, que usted cree que nadie lo sabe. Hay uno que sí. El Espíritu Santo. Ese sí sabe. Ese sí sabe quiénes somos nosotros. Siga. Y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu. Pues el Espíritu quiere conseguir para los santos. El Espíritu quiere conseguir para los santos. Por eso, estar unido a Dios significa ser santos. En nuestra vida cotidiana tenemos que aprender a ser santos, a llevar una vida acorde a lo que Dios quiere, una vida acorde a lo que el Señor me está pidiendo, ser santos. Sigan. Para los santos lo que es de Dios. Va a conseguir el Espíritu Santo para ustedes lo que Dios quiere. ¿Sí? Dios les va a conceder en el corazón de ustedes lo que ustedes anhelan. El problema es, ¿estamos pidiendo con fe? Santiago, carta de Santiago, capítulo 5, versículo 15, nos da a nosotros también unas luces importantes para que lo tomemos en cuenta en el momento de la oración de hoy, para que lo tomemos en cuenta en el momento en que le pidamos a Dios eso que tú deseas, eso que tú anhelas. Pero hay que hacerlo con fe, de lo contrario no. Por eso dice el Evangelio, porque sin mí nada pueden hacer. Sin Dios no podemos conseguir la sanación, sin Dios no podemos conseguir paz, sin Dios no podemos conseguir tranquilidad, sin Dios nuestra familia no podrá conseguir la felicidad si no estamos unidos ¿a quién? A Dios. Hoy escuchamos el mismo evangelio del domingo, unidos a Cristo. Cristo es la vid, nosotros los sarmientos. ¿Qué hace el Señor con los sarmientos que nos sirven? Los cortan, se secan, se tiran a la candela y llevarán fuego. Así de sencillo. La pregunta es, ¿estamos dando frutos en el Espíritu Santo? Santiago capítulo 5 versículo 15, mire lo que nos dice. La oración. Primera cosa, ¿la qué? O sea, que hoy ustedes tuvieron que haber tenido un día de... Me encanta el convencimiento. Que ustedes tuvieron que haber tenido un día lleno de ¿qué? De oración. Oración.
de oración. Porque mire, la oración hecha con fe, ¿qué pasa? La oración hecha ¿con qué? Con fe. Con fe. Ahí es donde está el detalle, dijo Cantinflas. Que a veces oramos sin fe. Que a veces vamos a misa sin fe. Que a veces hacemos obras de caridad sin fe. Que a veces hacemos todo por monotonía, hacemos todo por rutina, pero no lo hacemos por fe. Voy a ir a la misa. Pero vino con fe. ¿Con qué vino a la misa? Entonces dice, la oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse. Salvará a aquel que no puede levantarse. En pocas palabras, sanará al enfermo. Porque una persona que no pueda levantarse es una persona que está enferma. La oración hecha con fe sanará ¿a quién? Al enfermo. ¿Queremos tener sanación a los enfermos que tenemos en nuestras casas? Debemos orar. ¿Y debemos orar con qué? Con fe. Yo puedo exponer el Santísimo, yo puedo ungirlos con óleo de los enfermos, yo puedo hacer muchas cosas, pero es que si usted no vino con fe, ahí está el detalle. Ese es el ingrediente principal, tu fe. Ese es el ingrediente que hace falta. La mujer que fue a pedirle a Dios, a Jesús, por la sanación de su hija, ¿con qué fue? No llevó más nada, llevó fe. Los apóstoles, cuando uno lee ese texto, es maravilloso, ¿no? Porque uno lee el texto y dice que los apóstoles la mandaban a callar. Los apóstoles la sacaban, dice. No dejaban. Le dijeron al Señor, mire Señor, atienda a esta mujer que viene como loca gritando detrás de nosotros. Hasta que Jesús tuvo compasión, la esperó y le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, quiero que mi hija quede sana. Y el Señor le dijo, no le voy a echarle el alimento de los hijos a los perros. El Señor la humilló en ese momento, porque la trató como si fuera un animal. Pero ¿sabe por qué? Para ver si era una mujer de fe. Para ver si venía realmente convencida para que Dios le sanara. Dios sabía lo que necesitaba porque Dios nos conoce. ¿Sí? Dios nos conoce porque me encanta cuando el Señor le dice a los fariseos, que dice que los fariseos estaban murmurando y el Señor los miró y le dijo, ¿por qué piensan eso? ¿Por qué hablan así? Porque el Señor conoce y sabe lo que nosotros decimos en lo más secreto. Y el Señor trató mal a esta mujer, digámoslo de esta manera, para ver si tenía fe. Y esta mujer le dijo, no, es que yo no le estoy pidiendo pan, deme migajas, pero deme algo para mi hija. Por eso el Señor le dijo, ella le dijo, de las migajas que caen, también comen los perros. Deme la migaja, no me dé todo, deme migajas. ¿Qué le estamos pidiendo nosotros a Dios? Por eso dice, la oración sanará ¿a quién? Al enfermo. Siga. Y el Señor hará que se levante. Y Dios hará que se levante. Dios le concederá el milagro. Dios hará que se levante. Y si ha cometido pecados, escuche, y si ha cometido algún pecado, se le perdonarán. ¿Qué será? Perdonar. Se le perdonará. Siga. Reconozcan sus pecados unos ante otros. Reconozcamos que somos unos pecadores todos. Y esto me encanta, ¿no? Porque hay gente que dice, al cura es un pecador. Ay, sí, usted tan santo. Quitemos a San José, quitamos a Santa Bárbara y lo ponemos a usted y le prendemos velitas. Usted es santidad pura. No, todos somos pecadores. ¿Qué dice la palabra? Reconozcamos que somos pecadores. Y dice la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 8, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es bueno y fiel para perdonarnos. Pero, dice el 1:10 de 1 San Juan, si seguimos insistiendo de que no somos pecadores, hacemos pasar a Dios
por mentiroso. Así de sencillo. Por eso dice el apóstol, reconozcamos que somos pecadores. Entonces, fíjense cómo hay que hacer la oración. Primero, hay que venir con fe. Si no sabemos qué pedir, no importa, usted venga con fe, que el Espíritu Santo va a pedir por ti, que el Espíritu Santo sabe lo que usted necesita, pero venga con fe, venga reconociendo que usted es un pecador, que no quiere todo de Dios. No importa que el Señor te dé migajas, que esta mujer recibió migajas y quedó su hija sana, se conformó con eso. No importa lo que Dios haga, pero reciba de Dios lo que Dios te está dando, porque Dios te va a dar según la medida de tu fe. Dios te va a dar según la medida de tu fe. Pero reconozcamos que somos pecadores. Mire lo que sigue diciendo el apóstol. Y recen unos por otros. Aquí está la otra clave. Orar unos por otros. Oremos los unos por los otros. Es para que nuestros templos en misas de oración por los enfermos esté llena de gente sana, orando por los enfermos, por aquellos que no pueden venir, por aquellos que están postrados en una cama, por aquellos que no tienen cómo ganarse el pan de cada día, porque no tienen cómo salir a trabajar, porque las enfermedades les tienen privados. Así de sencillo. Por eso dice la palabra, oren los unos, ¿por quiénes? Por los otros. Oren los unos por los otros. Sigan. Y recen unos. ¿Y qué? Recen unos por otros, para que sean sanados. ¿Para que sean qué? Sanados. Es decir, que si usted ora por la sanación de un familiar enfermo, y si ora con fe, Dios lo va a sanar. En pocas palabras, aquí la medida de la acción de Dios va a depender de la fe nuestra. El pueblo de Israel duró 400 años esclavizado. Y no era que Dios no lo sabía, Dios lo sabía. Pero había un detalle, que el pueblo de Israel se fue alejando ¿de quién? De Dios. Se le olvidó orar, dejó de clamar a Dios, y Dios los dejó que cayeran en su perdición. Y Dios no los liberó hasta que el pueblo no reconoció sus pecados y no clamó con fe. Hasta que el pueblo clamó al Señor con verdadera fe. Hasta que el pueblo se humilló delante de Dios y reconoció que era nada delante de Dios, Dios los liberó. Usted podrá ir a todas las misas del mundo, pero si usted no va con fe, no está haciendo absolutamente nada. Porque para venir hay que tener ¿qué cosa? Fe. Por eso el Señor le dijo a Tomás el incrédulo: dichoso aquellos que creen en mí sin haberme visto. Por eso debemos orar los unos por los otros, rezar los unos por los otros. La súplica del justo tiene mucho poder. ¿Quién tiene poder? La oración hecha de corazón tiene poder. La pregunta es, ¿cómo oramos? ¿Oramos con fe? Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Yo lo que hago es repetir lo que dice la palabra de Dios. La oración del justo, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Eso. Pero si nosotros oramos como contestamos, ahí sí estamos graves. Sí, yo por eso como sacerdote a mí me gusta que la gente me conteste la misa, ¿sí? Porque significa que usted vino, que usted está convencido. Que usted, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como si estuviera celebrando yo la misa, con las señoras adultas con 4 abuelas. ¿No?
Vuelvo a leer la oración. La súplica del justo tiene mucho poder. La súplica del justo, ¿que tiene? Poder. La oración, ¿que tiene? Poder. Pero tiene poder si usted la alimenta ¿con qué? Con fe. Con fe. Ahí está el detalle. Terminemos con lo que dice la palabra de Dios. Con tal de que sea perseverante. Santa María. Con tal que sea ¿qué? Ay. Somos perseverantes. Todos los martes tenemos oración, sí, de renovación espiritual, ¿somos perseverantes? Un martes sí, un martes no. Voy cuando está la misa. ¿Eso significa ser perseverante? Padre, pero no le ponga pero, hijo, no le ponga pero, no le ponga peros, porque muchas veces nosotros lo que hacemos en nuestras casas es perder tiempo. Así de sencillo. Padre, pero es que no. Dice la palabra en el libro del Eclesiastés capítulo 3, hay tiempo para todo hay tiempo, y para Dios debe haber más tiempo. Por eso es que yo hago las misas largas, porque usted no puede limitar a Dios. Usted no puede decirle a Dios, yo tengo solo 1 hora para ti, Señor. Pero para la fiesta del sábado, ¿cuántas horas le dio? Desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana. A la fiesta del matrimonio, ¿cuántas horas le dan? Por eso debemos ser, dice la palabra de Dios, ¿cómo? Perseverantes. Mire, Elías era hombre inmortal. Elías era un hombre y era ¿qué? Mortal. Igual que cada uno de nosotros somos seres mortales. Nos vamos a morir. Por eso Dios, el autor coloca el ejemplo. Elías era un ser humano como somos nosotros. Inmortal como nosotros. ¿Mortal como quién? Como nosotros. Pero cuando rogó insistentemente. Pero cuando oró, ¿cómo? Insistentemente, fue perseverante, fue insistente, no desfalleció, no se desanimó, no se aburrió, no le dio sueño. Fue ¿cómo? Perseverante. Eso fue Elías, un hombre perseverante. Para que no lloviese en el país, no llovió. Y oró para que no lloviese, y no llovió. Durante 3 años y medio. No quiero que llueva más. Y no llovió. Pero fue primero perseverante. Después. Y después oró de nuevo. ¿Qué hizo? Oró de nuevo. ¿Cómo oró? Con perseverancia. Fue perseverante. Y el cielo dio lluvia. ¿Y qué hizo el cielo? Dio lluvia. ¿Esto por qué lo coloca el autor? Para enseñarnos a nosotros que si nosotros oramos con perseverancia, Dios nos va a conceder lo que nosotros estamos pidiendo. Pero tenemos que ser perseverantes. De lo contrario, no. De lo contrario, no. Si no somos perseverantes. Siga. Y la tierra produjo frutos. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Por eso mi tarea como sacerdote de predicar con la palabra de Dios, para que mucha gente se aparte del mal camino, se vuelva a Dios y Dios me quite a mí muchos pecados. Pues yo soy un pecador, yo sí. Como dice San Pablo, yo soy el peor pecador, yo soy un aborto. Yo tengo pecados. Y yo le pido a Dios que me dé la gracia cada día de seguir predicando la palabra de Dios. No importa lo que la gente piense, eso a mí hay alguien que me dice, padre, ¿a usted no le preocupa lo que la gente piensa de usted? Yo le digo, sí, me preocupa tanto que hasta aguanto hambre, estoy hasta flaco, estoy delgado.
No, a mí lo que piensa la gente me preocupa poco. Yo tengo que preocuparme por lo que piensa ¿quién? Dios. Por eso ustedes cuando vengan a la misa, preocúpese qué piensa Dios de ti. No lo que piensa la gente, lo que piensa Dios de ti. Y venga con fe y sé perseverante. Venga con fe y sea perseverante. Muy bien. Entonces, ¿debemos pedirle a Dios qué cosa? ¿Qué debemos pedirle a Dios? Perseverancia. No. Fe. Decirle al Señor, aumenta nuestra fe. La perseverancia tenemos que colocarla nosotros. Usted le pide a Dios fe y usted ponga la perseverancia. Porque el que le dice a Dios que le dé perseverancia y le dé fe es un perezoso. Usted pídale a Dios fe, pero usted ponga el otro ingrediente que se llama perseverancia. Sea perseverante. Los apóstoles le dijeron al Señor, Señor, aumentanos nuestra fe. A ver, repitan conmigo, Señor Jesús. Pero a ver, convencido, Señor Jesús, aumenta mi fe, que yo pongo mi perseverancia. Amén. Muy bien, quédense sentaditos. Vamos a colocar, gracias. Quédense sentaditos, vamos a colocar en el altar de Dios, en la ofrenda del pan y del vino, vamos a colocar las intenciones que nosotros tenemos. Ustedes hoy han venido con una intención, pero pídale a Dios que hoy te aumente la fe. Te aumente la fe para que seas perseverante, para que puedas orar insistentemente por la sanación de los niños, de los hijos, de los enfermos, de los que están atravesando momentos difíciles. Pídele al Señor eso. Ya lo viste a la luz de la palabra de Dios. Si no somos perseverantes, nada podemos hacer. Seamos perseverantes, pidámosle a Dios la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos.